Hola a todos, mi nombre es Sabina Montoya Márquez, académica del Departamento de Química de la Universidad Católica del Norte. En este video aprenderás a formular los nombres de los compuestos químicos inorgánicos de manera que puedas identificarlos. En la actualidad, el número de compuestos sobrepasa los 20 millones. ¿Te imaginas cómo sería si todos los nombráramos de manera diferente? La nomenclatura es un sistema de reglas aceptada mundialmente para escribir y nombrar la fórmula química de cualquier compuesto, lo que facilita que todos hablemos un lenguaje en común con relación a ellos. Hay que realizar la diferencia entre nomenclatura de compuestos inorgánicos y nomenclatura de compuestos orgánicos. En esta oportunidad hablaremos de nomenclatura de compuestos inorgánicos. Para poder nombrar los compuestos químicos, es necesario que conozcas el concepto de valencia, el cual está relacionado con la explicación de que cada elemento trata de adquirir 8 electrones en su orbital más externo para adquirir configuración electrónica de gas noble. Para ello, a los átomos les sobran o les faltan electrones. El conocimiento de las valencias es fundamental para poder llegar a formular correctamente. Actualmente, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada recomienda sustituir el concepto de valencia por el de número de oxidación, que es número teórico que indica el número de electrones que el átomo habría perdido o ganado, como es el caso de los compuestos iónicos. Veremos algunas reglas con sus ejemplos, las cuales debemos saber antes de nombrar los compuestos. El número de oxidación de una molécula sencilla o de un elemento en estado puro, es decir, sin combinar, es igual a 0. Por ejemplo, hidrógeno 2, oxígeno 2, cloro 2, hierro, cobre, magnesio, sodio, litio. Los elementos no metálicos tienen número de oxidación negativo cuando se combinan con los metales. Ejemplo, cloro menos, bromo menos, flúor menos, yodo menos. Los elementos metálicos tienen número de oxidación positivo cuando se combinan con los no metales. Ejemplo, potasio más 1, plata más 1, cobre más 1, bario más 2, sodio más 1, aluminio más 3. Los metales alcalinos, grupo 1 de la tabla periódica, tienen número de oxidación más 1. Ejemplo, litio más, sodio más, potasio más, rubidio más, cesio más, francio más. Los metales alcalinos térreos, grupo 2 de la tabla periódica, tienen número de oxidación más 2. Ejemplo, berilio más 2, magnesio más 2, calcio más 2, estroncio más 2, radio más 2. Y así se ven expresados en la siguiente tabla. El hidrógeno tiene número de oxidación más 1 en la mayoría de los compuestos, excepto cuando forma hidruros metálicos donde su número de oxidación es menos 1. Ejemplo, HCl es igual a H más Cl menos. LiH es igual a Li más H menos. El oxígeno tiene número de oxidación menos 2 en la mayoría de los compuestos, excepto cuando forma peróxido, donde su número de oxidación es menos 1. Como por ejemplo, en el CO2, el carbono tiene más 4 más oxígeno menos 2. El H2O2, el hidrógeno tiene estado de oxidación más 1 y el oxígeno menos 1. La suma algebraica de los números de oxidación de los elementos que integran una molécula debe ser igual a 0. El número de oxidación de un ion es igual a su carga iónica. Por otra parte, los compuestos inorgánicos se pueden clasificar de acuerdo con el número de elementos que se combinan, por lo que los podemos clasificar en compuestos binarios, que son aquellos formados por 2 elementos diferentes, compuestos ternarios, formados por 3 elementos diferentes, y compuestos cuaternarios, formados por 4 elementos diferentes. En esta oportunidad nos referiremos a los compuestos binarios y ternarios.
los cuales pueden clasificarse en 3 grupos, como puedes observar en el siguiente esquema. Existen 3 tipos de nomenclatura para nombrar las distintas funciones químicas. Primero, nomenclatura tradicional o funcional. Presenta numerosas excepciones, por lo que no está recomendada por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Segundo, nomenclatura sistemática. Es la más recomendada por la IUPAC. Se apoya en prefijos numéricos griegos, mono, di, tri. Cuando el prefijo es mono, resulta innecesario, por lo que puede omitirse. Tercero, nomenclatura stock, también aceptada por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Es muy útil cuando el elemento tiene varios números de oxidación, ya que estos quedan expresados en números romanos entre paréntesis. Comenzaremos con los compuestos binarios, los cuales se subdividen en compuestos oxigenados, hidrogenados y sales binarias. Los compuestos oxigenados son los que se forman por la combinación del oxígeno y un metal, a los cuales llamaremos óxidos básicos, y también se pueden formar entre el oxígeno y un elemento no metálico, a los que denominaremos óxidos ácidos. El óxido básico, que es el óxido metálico, es la combinación del oxígeno más el átomo metálico, formando un compuesto cuya fórmula general es MX-OI, en donde X representa el estado de oxidación del oxígeno e Y el estado de oxidación del metal. Ahora veremos la reacción del magnesio. En esta práctica llevaremos lo aprendido al laboratorio. Necesitamos cinta de magnesio, un tubo de ensayo, agua destilada, fenoftaleína, pinza metálica y mechero. No olvides tus elementos de protección personal. Encendemos el mechero con cuidado. Se toma un trozo de cinta de magnesio con una pinza metálica y colocamos el magnesio en el borde de la llama. Se desprenderá una luz incandescente. La ceniza obtenida, que corresponde al óxido de magnesio, se recibe en un tubo de ensayo. Se agrega agua destilada y se agita el tubo para disolver la ceniza. La disolución del óxido de magnesio en agua produce un hidróxido, el cual será detectado con un indicador ácido-base como la fenoftaleína. Este indicador en medio ácido es incoloro y en medio básico se torna rosado. Por último, agitamos el tubo y como podemos observar, la disolución se torna rosada, lo cual detecta la formación del hidróxido de magnesio. Como hemos visto, el magnesio pertenece al grupo 2 de la tabla periódica y por lo que vimos en las reglas, su estado de oxidación es +2. Por otra parte, el oxígeno siempre actúa con estado de oxidación -2, excepto cuando forma peróxidos. Veamos cómo funciona. Se intercambian las valencias del magnesio y el oxígeno, luego se simplifican y nos queda la fórmula del compuesto final. Asimismo, para nombrar la nomenclatura de los óxidos metálicos, nos guiaremos por la siguiente tabla. Nombremos nuestro compuesto. En la nomenclatura sistemática, el nombre del compuesto quedaría monóxido de magnesio, o bien, si omitimos el prefijo mono, simplemente quedaría óxido de magnesio. En la nomenclatura stock, el nombre del compuesto quedaría óxido de magnesio y entre paréntesis un 2 romano. Y en la nomenclatura tradicional o funcional, el magnesio, al tener solo un estado de oxidación, la terminación del nombre es ico, por lo que el nombre del compuesto es óxido magnésico. El óxido ácido, que es el óxido no metálico, es la combinación del oxígeno más el átomo no metálico, formando un compuesto cuya fórmula general es AX-OI, en donde X representa el estado de oxidación del oxígeno e Y el estado de oxidación del elemento no metálico. Ahora veremos la reacción del azufre. Antes de comenzar, no olvides tus elementos de protección personal. Necesitamos azufre, un crisol, agua destilada, fenoftaleína, pinza metálica, mechero,
embudo analítico y una espátula. Agregamos con una espátula azufre a un crisol. Con mucho cuidado encendemos el mechero. Con una pinza metálica colocamos el crisol en la llama del mechero hasta que el azufre comience a fundirse. Es importante realizar este procedimiento bajo una campana extractora de gases. Una vez fundido el azufre, se saca el crisol y como ves se están liberando gases de SO2, producto de la reacción del azufre y el oxígeno del aire. Se humedecen las paredes de un embudo analítico con agua destilada y este se coloca sobre el crisol para que los gases se disuelvan en las gotas de agua que quedan en las paredes. Esperamos unos segundos, levantamos el embudo y agregamos un indicador. En este caso agregaremos fenoftaleína, el cual en medio ácido es incoloro y en medio básico se torna rosado. Como en este experimento estamos demostrando la formación de un óxido ácido, la fenoftaleína queda incolora al entrar en contacto con la disolución que se forma entre el gas y el agua. Como hemos visto, el azufre pertenece al grupo 16 de la tabla periódica y sus estados de oxidación varían entre el 2, el 4 y el 6. Por otra parte, el oxígeno siempre actúa con estado de oxidación -2, excepto cuando forman los peróxidos. Veamos cómo funciona. Primero, se intercambian las valencias del azufre y el oxígeno, luego se simplifican y nos queda la fórmula del compuesto final. Para nombrar la nomenclatura de los óxidos no metálicos, nos guiaremos por la misma tabla. Ahora, nombremos nuestro compuesto. En la nomenclatura sistemática, el nombre del compuesto quedaría dióxido de azufre. En la nomenclatura stock, el nombre del compuesto quedaría óxido de azufre 4. Y en la nomenclatura tradicional o funcional, el nombre del compuesto quedaría anhídrido sulfúrico. Seguimos con los compuestos hidrogenados. Estos se forman por la combinación del hidrógeno y un metal, a los cuales llamaremos hidruros metálicos, o entre la combinación del hidrógeno y un elemento no metálico, a los que denominaremos hidruros no metálicos. Y también existe la combinación entre el hidrógeno y un elemento no metálico de los grupos 16 y 17 de la tabla periódica, a los cuales llamaremos hidrácidos. Iniciaremos con los hidruros metálicos, los cuales son la combinación del hidrógeno con estado de oxidación -1 y un metal con estado de oxidación positivo. El magnesio pertenece al grupo 2 de la tabla periódica y por lo que vimos su estado de oxidación es +2. Por otra parte, el hidrógeno, cuando se combina con los metales, actúa con estado de oxidación -1. Para nombrar la nomenclatura de nuestro compuesto, nos guiaremos por la misma tabla utilizada anteriormente. En la nomenclatura sistemática, el nombre del compuesto quedaría dihidruro de magnesio. En la nomenclatura stock, el nombre del compuesto quedaría hidruro de magnesio y entre paréntesis 2 romano. Y en la nomenclatura tradicional o funcional, el nombre del compuesto quedaría hidruro magnésico. Ahora veremos los hidruros no metálicos, que son las combinaciones del hidrógeno con estado de oxidación -1 con un no metal de los grupos 13, 14 y 15 de la tabla periódica. Antes de comenzar, no olvides tus elementos de protección personal. Necesitamos agua de cloro, acetato de sodio, cal sodada, permanganato de potasio, mortero y pistilo, tubo de desprendimiento, espátula metálica, soporte universal, pinza con tornillo doble nuez, tapón mono horadado con manguera. Es importante realizar este experimento con mucho cuidado y bajo una campana extractora de gases. Para favorecer la cinética de la reacción es necesario disminuir el tamaño de las partículas. Se agrega al mortero unos 5 gramos de cal sodada y se pulveriza utilizando el pistilo. Una vez pulverizada la muestra, se agrega acetato de sodio y se vuelve a triturar
con el propósito de homogeneizar la mezcla. Con la ayuda de una espátula se agrega la mezcla homogeneizada en un tubo de desprendimiento. Se coloca el tubo en el soporte universal para calentar de manera uniforme y se tapa con el tapón de goma monohoradado. Se enciende el mechero y se calienta el tubo con la mezcla. El extremo de la manguera se introduce en el tubo de ensayo con agua de cloro. Al calentar la mezcla, el gas reacciona con el agua de cloro, produciéndose los derivados halogenados como el clorometano y el diclorometano. Se introduce la manguera que libera el metano en el tubo de ensayo con permanganato, el cual sirve para identificar la presencia de insaturaciones causadas por enlaces dobles o triple en carbonos adyacentes. La reacción entre el metano y el permanganato de potasio es nula. Para comprobar la presencia del gas metano, se acerca un fósforo encendido en la boca del tubo y se puede apreciar que éste se enciende debido a la combustión del gas. Como ejemplo, realizaremos la nomenclatura del carbono, que pertenece al grupo 14 de la tabla periódica, y por lo que vimos, su estado de oxidación es +2 y +4. Por otra parte, el hidrógeno cuando se combina lo hace con estado de oxidación -1. Para nombrar la nomenclatura de nuestros compuestos, nos guiaremos por la siguiente tabla. En la nomenclatura sistemática, el nombre del compuesto quedaría tetrahidruro de carbono. En la nomenclatura stock, el nombre del compuesto quedaría hidruro de carbono, entre paréntesis, 4 romano. Y en la nomenclatura tradicional o funcional, se permiten nombres propios. El nombre del compuesto quedaría metano. Continuamos con los hidruros no metálicos, pero del grupo 16 y 17, llamados hidrácidos. Estos son combinación de un no metal con estado de oxidación negativo, de los grupos 16 y 17, con el hidrógeno con estado de oxidación +1. Antes de comenzar, no olvides tus elementos de protección personal. Necesitamos cloruro de sodio, ácido sulfúrico, un matraz Erlenmeyer, un embudo de decantación pequeño, un balón de fondo plano, tapón diorodado con manguera. Es importante realizar este experimento con mucho cuidado y bajo una campana extractora de gases. Se agrega un volumen de ácido sulfúrico en un embudo de decantación. En un matraz se agrega una cantidad de cloruro de sodio. Se coloca el tapón diorodado. En uno de los orificios del tapón se coloca el vástago del embudo y en el otro se coloca la manguera de la cual uno de los extremos va al balón de fondo plano. Se abre la llave del embudo para dejar caer alícuotas de ácido sobre el cloruro de sodio. La reacción da como producto una sal del sulfato de sodio y ácido clorhídrico gas. Una vez recibido el gas de ácido clorhídrico en el balón, rápidamente se coloca un tapón con manguera. El balón se invierte en un vaso con una solución de azul de timol, indicador que en medio básico neutro es azul y que en medio ácido cambia a rojo. Por diferencia de presión, la solución de azul de timol sube hacia el balón que contiene el gas, y al entrar en contacto con este cambia de color, lo que comprueba de manera experimental la presencia de ácido clorhídrico. Por ejemplo, el cloro pertenece al grupo 17 de la tabla periódica y cuando se combina con el hidrógeno para formar hidrácidos, actúa con estado de oxidación +1. Para nombrar la nomenclatura de nuestro compuesto, nos guiaremos por la siguiente tabla. En la nomenclatura sistemática, el nombre del compuesto quedaría cloruro de hidrógeno. En la nomenclatura stock, el nombre del compuesto quedaría cloruro de hidrógeno. Ya en la nomenclatura tradicional o funcional, el nombre del compuesto quedaría ácido clorhídrico.
Para ir finalizando con los compuestos binarios, veremos las sales binarias, las cuales están formadas por dos elementos distintos que no contienen hidrógeno ni oxígeno. Están formadas por un elemento metálico más un elemento no metálico del grupo 16 o 17 de la tabla periódica. Como ejemplo, veremos la reacción del sodio metálico y cloro gas. Antes de comenzar, no olvides tus elementos de protección personal. Necesitamos permanganato de potasio, ácido clorhídrico concentrado, sodio metálico, un tubo de desprendimiento, un tapón mono horadado con manguera, un matraz Erlenmeyer con tapón. Es importante realizar este experimento con mucho cuidado y bajo una campana extractora de gases. Agregamos una cantidad de permanganato de potasio a un tubo de desprendimiento. Luego, aproximadamente 10 ml de ácido clorhídrico concentrado y tapamos rápidamente el tubo con el tapón. El permanganato oxidará al ion cloruro proveniente del ácido clorhídrico y se formará cloro gas. Este es un gas verde amarillento que será recibido en un matraz de Erlenmeyer. Es importante que sepas que el gas cloro es tóxico, por lo que debes tomar las precauciones necesarias. Una vez que nuestro matraz se haya saturado de cloro gas, agregamos rápidamente un pequeño trozo de sodio metálico, que es un metal muy reactivo, tapando nuevamente el matraz. La reacción es inmediata, muy exotérmica. El producto de esta reacción será cloruro de sodio, que es un compuesto estable y que consumimos en nuestra dieta diaria. Ahora realizaremos la nomenclatura de nuestro compuesto. Nos guiaremos por la siguiente tabla. En la nomenclatura sistemática, el nombre del compuesto quedaría cloruro de sodio. En la nomenclatura stock, cloruro de sodio y entre paréntesis 1 romano. Y en la nomenclatura tradicional o funcional, el nombre del compuesto quedaría cloruro sódico. Para finalizar, veremos los compuestos terciarios. En esta sección revisaremos los hidróxidos. Los hidróxidos son combinaciones del grupo hidróxido, OH-, con un metal con estado de oxidación positivo, los que disueltos en agua originan disoluciones básicas, de ahí que se denominan bases. Veamos un ejemplo de la formación del hidróxido con la reacción del sodio metálico y agua. Antes de comenzar, no olvides tus elementos de protección personal. Necesitamos sodio metálico, fenolftaleína, un crisol, agua destilada, pinza metálica. Es importante realizar este experimento con mucho cuidado y bajo una campana extractora de gases. Agregamos agua destilada a un cresol previamente lavado. Se agregan 3 o 4 gotas de fenolftaleína en el agua. No olvides que un indicador ácido-base cambia de color dependiendo del medio en que se encuentre. En este caso, la fenolftaleína en medio ácido se incolora y en medio básico se torna rosada. Con una pinza metálica, agregamos un trozo de sodio metálico, que se encuentra en el crisol, previamente cortado, y esperamos que la reacción se lleve a cabo. La reacción es exotérmica y libera hidrógeno gas, mientras se forma el hidróxido de sodio, lo que queda confirmado con el cambio de color del indicador utilizado. Ahora realizaremos la nomenclatura de nuestro compuesto. Nos guiaremos por la siguiente tabla. En la nomenclatura sistemática, el nombre del compuesto quedaría monohidróxido de sodio. En la nomenclatura stock, hidróxido de sodio y entre paréntesis un 1 romano. Y en la nomenclatura tradicional o funcional, el nombre del compuesto quedaría hidróxido sódico. Hemos visto algunos ejemplos de cómo se combinan los átomos de los elementos químicos en la naturaleza y cómo podemos nombrarlos.
Te invitamos a revisar los siguientes videos. Hasta luego.